Buenos días, le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes, les bendecimos en el nombre de Jesús. También bendecimos en el nombre de Jesús y le damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Hoy traemos un mensaje que esperamos que sirva de bendición y de edificación para nuestras vidas, para todos los que estamos aquí y para todos los que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a orar. Sí, Padre amado, te damos una vez más gracias, Señor, por estar aquí en tu presencia. Te bendecimos y te alabamos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Pedimos ahora que tú seas realmente, que tomes este mensaje en tus manos y tú lo guíes, cada palabra que salga de mi boca realmente sea guiada por tu Espíritu Santo. Prepare las mentes y los corazones de aquellos que queremos de escuchar esta palabra para que la recibamos, Señor, para que te servemos y la apreciemos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que le he puesto a el título que le he puesto al mensaje es Dios da fuerzas al cansado. No sé si alguna vez en la vida te has sentido cansado, te has sentido agotado, sientes que tus fuerzas menguan y sientes parar, sientes descansar porque no tienes fuerzas para continuar, no tienes fuerzas para seguir. Esto lo podemos experimentar desde el punto de vista físico, lo podemos experimentar desde el punto de vista psíquico y también para aquellas personas que hemos recibido a nuestro Dios como Señor y Salvador, al verdadero Dios y a la vida eterna, también lo podemos experimentar desde el punto de vista espiritual, que es el más delicado de todos los puntos, porque cuando estás cansado físicamente tomas un descanso y te repones. Cuando psíquicamente estás cansado, agotado, pues también tú puedes quizás encontrar fuerzas en otro ser humano, puedes encontrar fuerzas en alguna idea, en algún pensamiento filosófico, puedes encontrar algo que te nutra, que te ayude a levantarte, te ayude a continuar. Pero cuando estás cansado espiritualmente, solamente Dios y solamente aquel que es la vida, que te puede dar vida, que te puede dar aliento de vida, es el que te puede levantar, es el que puede renovar tus fuerzas, es el que te puede dar fuerzas cuando ya no tienes ninguna. Si nosotros vamos allí a Isaías, al capítulo 40 de Isaías, versículo 29, justamente allí nos habla la palabra de Dios a través del profeta. Allí está hablando el Espíritu de Dios y dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo quiero que pienses y medites bien en eso. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es decir, cuando has llegado a cero, cuando tú has llegado a cero, que no tienes nada, de donde sacar nada, pues dice que allí multiplica tus fuerzas. Tú estás en un punto que no tienes nada. ¿Cómo vas a multiplicar algo por la nada y te va a dar algo mucho mayor? Eso desde el punto de vista humano no es lógico y esto es totalmente incomprensible, porque si nosotros vamos a la matemática que nosotros hemos estudiado en la escuela toda la vida, dice que todo número multiplicado por cero es igual a cero. Pero Dios te está diciendo aquí, cuando tú no tienes fuerzas, cuando tus fuerzas llegaron a cero, cuando ya no tienes nada, Él va a multiplicar tus fuerzas. Es decir, te va a sacar de un punto que estás en cero y te va a poner en un punto cimero, en algo bien alto, allí donde tú no pensabas estar. Te va a capacitar, te va a poner con una fuerza y con un poder en ese momento que tú vas a tener para dar. Tú vas a tener para bendecir a aquel que no tenía nada para dar, aquel que no tenía nada para bendecir, aquel que no tenía fuerzas para caminar. Ahora va a ser el que va a alentar a otros a caminar y el que va a cargar inclusive al débil que no puede caminar. ¿Por qué? Porque Dios ha multiplicado sus fuerzas. En Él encontramos fuerzas nuevas, encontramos nuevas aguas que saltan para vida eterna, que refrescan nuestra alma, que refrescan nuestro espíritu. En Él encontramos un pan de vida eterna que nos alimenta y que nos sacia. En Él encontramos la bendición que sobreabunda, aquella que no solamente es capaz de saciarnos a nosotros, sino también de saciar a las personas que están alrededor de nosotros y aún más a aquellas que nosotros mismos no podemos alcanzar. Esa es la clase de bendición, esa es la clase de fuerza que recibimos
de Dios vivo y verdadero. Ahora, no es nada ilógico que te hayas sentido algún día así, y si ahora te sientes así, pues quiero que sepas que estás en un buen momento. Estás justo en el momento que necesitas para que tus fuerzas sean multiplicadas de parte de Dios. Porque el hombre siempre tiende a creerse que las cosas suceden por su esfuerzo. Aún aquellos que caminamos dentro del Evangelio, pensamos que si nosotros hacemos, que si nosotros nos esforzamos, que si nosotros somos disciplinados, que entonces ya la cosa depende de nosotros. Y no es así. Todo depende de aquel que comisiona. Todo depende de aquel que llama. Todo depende de aquel que capacita. Todo depende de aquel que te unge y que te da fuerzas para que tú puedas hacer la obra para que Él mismo te llama que tú hagas. Hay muchos hombres de Dios que se sintieron desfallecidos porque hay muchas cosas en la vida que te pueden agotar, pero hay otras que tú sientes que drenan tu alma, que drenan tu espíritu. Es como una montaña grande y fuerte que tú empujas todo el día. Y cuando terminas de empujarla te das cuenta que ella está ahí en ese mismo lugar. Que tú no la puedes mover ni siquiera un milímetro, ni una fracción de milímetro. Y esas cosas drenan tu alma, drenan tu espíritu. Cosas que se levantan de las cuales tú no tienes control. Hay muchos hombres. Vemos en el Salmo 73, versículo 26, como el salmista dice allí: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este hombre lo declara. Él no oculta su debilidad. Dice: mi carne y mi corazón desfallecen. Cuando vas al Salmo, lo lees, vas a ver en el contexto que él está hablando de personas impías, de personas que caminan en mal, que prosperan. Estas personas prosperan y viven bien, no importa todo el mal que hacen. Y él, su alma se inclina a ver a esta gente lo que hacen. Y como que en cierto momento él anhela tener lo mismo que tienen esta gente, pero se da cuenta que tiene que caminar el camino de esta gente y que afinar el camino de estas personas que viven de manera impía, que viven con comodidad en la tierra, que viven con holgura en la tierra, que viven con riquezas en la tierra y con bienestar en la tierra, producto de la maldad, producto de la iniquidad de la cual ellos son partícipes, y que le trae por consiguiente esta riqueza y este bienestar. Entonces, todas estas personas que caminan este camino, su final es muerte, porque se apartan de Dios. Y todo aquel que se aparta de Dios en esta vida, pero también se aparta de Dios eternamente. Y Dios los va a cortar. Y él decide entonces de que él realmente, su camino está en acercarse a su Dios. Su camino está en buscar a su Dios. Su camino está en buscar y hallar fuerza y aliento en su Dios, porque se siente cansado. Él siente que su corazón y su alma desfallecen. Su espíritu, se puede decir aquí, que se ha drenado viendo la maldad y la iniquidad de estos hombres que deciden bajo cualquier circunstancia seguir caminando en sus caminos y en ningún momento en buscar cuál es la voluntad de Dios vivo y verdadero. Pero este hombre al final alcanza su consolación, alcanza su retribución, no en los hombres, y mucho menos en las obras impías y de la maldad de los hombres, sino en el Dios vivo y verdadero. Él alcanza allí su aliento y alcanza allí la renovación de su fuerza. En Éxodos 33:15 vemos a un gran hombre de Dios. Voy a poner 2 o 3 ejemplos. Vemos a un gran hombre de Dios que también tocó fondo, y este hombre fue Moisés.
Vemos allí como Moisés dice, allí en el capítulo 33, 15, dice la escritura, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esto sucede justo un poco tiempo después que este hombre que Dios usa como libertador de la nación de Israel acaba de sacar a la nación de Israel que había sido esclava en Egipto por 4 siglos. Aproximadamente 4 siglos, 400 años, había sido esclava en Egipto. Y esta nación es liberada por la mano de Dios usando a este hombre. Los israelitas pudieron ver señales, grandes señales y grandes milagros y cómo el Dios vivo y verdadero los libertaba, los protegía y los llevaba sanos y salvos al otro lado del Mar Rojo y cómo destruía en ese mar a sus enemigos. Estos israelitas, momentos después, cuando llegan a este punto del monte Sinaí, Dios manda a Moisés a subir a su presencia, a Moisés solo, y para darle las tablas de la ley, para darle las tablas del pacto que iba a hacer con este pueblo que Dios lo había escogido, que lo estaba formando como pueblo escogido, como nación santa. Como es un Dios santo, pues entonces le iba a dar los mandamientos. Estos mandamientos que expresan el carácter santo de Dios, para que ellos caminaran en santidad, para que ellos anduvieran en santidad delante del Dios vivo y verdadero, porque Él es un Dios santo. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando Moisés estuvo esos días en la presencia de Dios, pues el pueblo lo primero que hizo fue buscar lo que no le agrada a Dios, hacer un becerro de oro, amar una gran orgía a la imitación exacta de las orgías paganas y mundanas de Egipto. Hacer un ídolo con sus manos, una fundición exacto a los ídolos que había en Egipto. Y todo esto desagradó a Dios a tal manera que le dijo a Moisés que se apresurara a regresar al campamento para que Moisés pusiera orden allí. Cuando Moisés llega, ve aquello y imagínense un hombre que viene de la presencia de Dios, de esa presencia íntima, personal con el Dios verdadero, que ha pasado unos cuantos días en ese monte, a solas con Dios, nutriéndose de Dios, recibiendo de Él, que viene con esa gloria y de repente encontrarse con esta abominación. Su ira hizo que Él, sin pensarlo, quebrara las tablas del pacto que Dios estaba estableciendo con este pueblo. Ese quebramiento de las tablas era un significado latente de que esta nación, producto de esta abominación delante de Dios vivo y verdadero, porque estaba la manifestación de Dios en el monte delante de ellos, no eran dignos de este pacto, no eran dignos de este Dios. Moisés expresa a través de esta acción la ira santa de Dios. Después intercede por ellos para que no sean totalmente destruidos por Dios, sino que Dios tenga misericordia y no los extermine como nación, sino que le dé una segunda oportunidad. Pero en este momento, Moisés está experimentando esto, él está drenado, y tiempo después Dios le dice, mira, levántate y ve a la tierra que yo te he de dar. El ángel de Jehová irá delante de ti, no irá con ustedes, sino irá delante de ti, no sea que yo me vuelva contra ustedes y los consuma por su maldad. Pero Moisés sabe que no hay nada más grande, ni más poderoso, ni hay riqueza mejor, ni mayor que pueda tener un hombre en su vida, que no sea la presencia de Dios vivo y verdadero. Y entonces cuando Él le responde, si tu presencia
no ha de ir conmigo. No nos saques de aquí. Moisés clama desde lo profundo de su corazón. Para él no hay nada más grande que la presencia de este Dios que los acaba de libertar. No hay nada más grande que la presencia de este Dios que los está estableciendo como nación, que le está dando una identidad como nación a aquellos que no tenían identidad, aquellos que aunque tenían intrínsecamente guardados en ellos una promesa que había sido dado a Abraham, pero que realmente ahora eran por 400 años aproximadamente esclavos en una nación extranjera. Habían perdido toda identidad de nación y lo único que tenían eran un vago recuerdo de quienes habían sido sus padres y un latente presente de ser esclavos de una nación extranjera que los oprimía cruelmente. Pues ellos ahora, una vez después de haber sido libertados, una vez haber sido traídos de nuevo a libertad y le están dando esta identidad, pues entonces ellos se comportan de una manera totalmente ingrata e impía con aquel que es para ellos la fuente de bendición y que le está dando una identidad de Dios, una identidad de Señor, una identidad de Padre que los cubre y los bendice como nación. Pero Moisés sabe quién es su Dios. Él confía en su Dios. La experiencia que él ha tenido personalmente con ese Dios no le permite deshacerse de él. No le permite que esa presencia vaya aparte de él. Y clama desde lo profundo: si tu presencia no ha de ir con nosotros. Él sabe que caminar sin la presencia del Dios vivo y verdadero es un fracaso total. Porque no se trata de la habilidad del hombre, no se trata de lo que el hombre pueda lograr, no se trata de lo que el hombre pueda hacer, no se trata de que yo sí puedo, de que yo sí hago, se trata de que Él hace de que yo pueda hacer, de que Él hace de que yo logre hacer, de que Él me capacita, de que Él me da fuerza, de que Él me guía. De eso se trata, y de que la victoria que podemos lograr es porque Él pelea por nosotros y nos da al final la victoria. Y Moisés lo sabe, por eso clama: si tu presencia no ha de ir con nosotros, yo te pido que ya no nos saques, que ya no nos muevas de aquí. Si tu presencia ha de ir con nosotros, sí, porque en Él alcanzan la fuerza, en Él alcanzan el poder, en Él alcanzan el conocimiento y la sabiduría necesaria para lograr todas las cosas. En el Salmo 31, versículo 1 al 3, ahí vemos a otro gran hombre de Dios también como es drenado en otra situación en su vida. Esto le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a ellos, me puede pasar a mí, te puede pasar a ti. Y es normal que te pase. Si algún día te sientes frustrado, te sientes cansado, te sientes drenado espiritualmente y ya no tienes fuerza para caminar, y ya no tienes fuerzas para continuar, y ya no quieres, te quiero decir que estás justo en el punto exacto para que Dios multiplique tus fuerzas. En el Salmo 3, versículo del 1 al 3, allí dice David, escucha: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Dios vivo y verdadero, una vez más levantando al caído. David estaba pasando aquí por uno de los momentos peores de su vida, los momentos más oscuros de su vida. Justo está huyendo delante de nada más y nada menos que de su hijo Absalón, el gran guerrero de Israel, el hombre con un corazón para Dios, el valiente que enfrentó al oso, que enfrentó al león, que enfrentó al lobo cuando era niño, el valiente que enfrentó y venció al gigante,
Cuando los escuadrones de Jehová estaban paralizados por ese gigante, ni el mismo rey Saúl se atrevía a salir a hacerle frente. El valiente que enfrentó y venció al gigante. El valiente guerrero de Israel que enfrentó a los enemigos de Israel y los venció. Este valiente hombre de Dios con un corazón para Dios ahora estaba huyendo delante de su hijo Absalón, porque su corazón de padre no le permitía hacerle frente como un guerrero a su hijo y derrotarlo. Él prefería huir que tener que enfrentar a su hijo. Él prefería huir que tener que derrotar a su hijo. Él prefería huir que tener que matar a su hijo. Su corazón de padre no se lo permitía. Y él estaba drenado porque ahora su hijo se había levantado con mucho pueblo de Israel que lo perseguía a él. Lo perseguía. Esta era una situación muy delicada y difícil para David, pero él halló fuerzas en Dios. Él se encomendó a Dios. Él puso su causa en Dios y dejó que Dios juzgara, que él hiciera lo que él no podía hacer. Y él se fortaleció en Dios. No era su voluntad que su hijo muriera, aunque todos sabemos, según la historia, que su hijo murió. Pero aún él halló fuerzas en Dios. Y él aquí exclama que Jehová es su escudo y el que levanta su cabeza, es su gloria. Él es el que lo restituye y lo repone como rey. David no lucha, escucha bien, si hay algo importante en la vida de David, es que cuando él recibe el llamado de Dios, lo primero que persigue, lo que recibe es una gran persecución por aquel rey que había sido destituido, pero que se da cuenta que David es el llamado a ocupar el trono como nuevo rey y lo persigue para matarlo. Y David no defendió nunca su reinado, él nunca defendió el trono. Cuando su hijo Absalón lo persigue, pues él toma la misma postura. Él nunca defiende su reinado, él nunca defiende su trono, porque él sabe que su reinado y su trono no dependen de él. No dependen de su habilidad, que la tenía. No depende de su destreza como guerrero, que la tenía. Depende de aquel que lo llamó, que lo ungió y que lo constituyó y lo instituyó como rey de la nación de Israel. Depende del Dios que le hizo el llamado. Depende del Dios que lo ungió. Depende del Dios que lo fortalece. Depende del Dios que lo cubre y que lo hace ser vencedor. Depende de él. Él pone todas sus manos en él. Pero aún este gran guerrero en este momento de su vida es drenado. Es llevado a un punto que tiene que acudir a su Dios como su refugio. Que tiene que acudir a su Dios como su escudo. Que tiene que acudir a su Dios como su gloria. Y como aquel que levanta su cabeza. La cabeza de un caído es levantado cuando Dios unge esa cabeza, cuando Dios levanta esa cabeza. Y la de él así fue también. Fortalecido su alma, fortalecido su espíritu. Dice que la gloria de Jehová, dice que es su gloria, no la de él. Él no hace nada por sus fuerzas, él no hace nada por su capacidad, sino por lo que Dios le da. Aún siendo un gran hombre de Dios, tuvo que hallar refugio en su Dios. Si eres un hombre de Dios, si eres un hombre que has decidido servir a Dios y seguirle, te vas a encontrar en situaciones semejantes. Te he mencionado ya un salmista y dos grandes hombres de Dios. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia se han encontrado en situaciones en las que han sido en un momento drenados completamente y se han encontrado en cero. Por eso, si te encuentras en cero, si tienes que acudir a Dios como tu refugio, como tu fortaleza, como tu escudo, como tu gloria, aquel que levanta tu cabeza, como aquel que multiplica tu fuerza cuando ya no tienes ninguna, pues no es de extrañar,
no eres el único. Eres uno más que trata de servir a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza, pero que tiene la resistencia. Muchas veces no solamente del mundo, sino también dentro de muchas personas que están dentro del pueblo de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, dice, aquí está hablando nada más y nada menos que del profeta Elías, el que arrebató Dios, el que traspuso Dios y no permitió que hubiera muerte. Está hablando de el que hizo descender fuego del cielo y que consumiera a los profetas Baal. Está hablando de uno que se levantó y permaneció firme ante toda la corrupción de Israel, uno que no solamente no se contaminó, sino que vino a dar la cara de una manera física. Vino a establecerse como que el Dios vivo verdadero es el verdadero Dios. Y él venía a establecerse como el profeta de Dios vivo verdadero. A demostrarle a toda aquella gente, a toda aquella nación, que el verdadero Dios es el Dios de Israel y los demás dioses falsos son. Y así los derrotó. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías se metió en una cueva. Elías en un momento se siente drenado, se siente agotado, sus fuerzas llegan a cero, justo después que se enfrenta a los profetas de Baal, justo después que se enfrenta a toda aquella abominación, a toda aquella idolatría. Y él degolla a todos aquellos profetas de Baal, los mata. Y esto llega delante del rey, Acab. Y Acab lo hace extender. Y Jezabel dice, ciertamente mañana yo haré contigo lo mismo que tú has hecho con todos estos profetas. Y cuando Elías se entera de que su vida corre peligro, huye de delante de Jezabel, huye, se va al desierto, se esconde en una cueva y allí escondido lo encuentra a Dios y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? El profeta de fuego, el profeta valiente, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Elías? Se drenaron sus fuerzas, se drenaron. En un momento el Señor le dice, levántate. Porque Elías le dice, solo yo he quedado. Le dice, levántate, porque aún hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Hay mucha gente fiel. No eres tú solo. Hay veces que sientes que eres tú solo. Y eso te drena. Sientes que tú solo estás batallando y eso te drena. Pero no estás solo. Hay muchos que están de pie firme, que no han doblado sus rodillas delante de Baal, que no han dejado de dejarse seducir por Jezabel, que no se han dejado intimidar por Acab, que no se han dejado comprar por Mamón, que no se han corrompido, que están firmes, que no han doblado sus rodillas delante de la abominación y delante de la corrupción y no forman parte de ese movimiento. No lo han hecho, están firmes. Tienes que tener en cuenta que te encuentres en un punto como Elías, que a veces dice, no quiero continuar, no quiero seguir, me cansé, no puedo más, porque sus fuerzas son limitadas. Pues ahí te alcanza Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Estás en cero, Elías? Qué bueno que caíste en cero, Elías. ¿Estás escondido? Qué bueno, porque yo soy el que te saco de nuevo a la luz, te saco de las tinieblas de la cueva a la luz, porque yo soy el que multiplico tus fuerzas, porque Él es tu Dios, el Dios vivo y verdadero. No solamente a Elías le pasa, a todos nos pasa. ¿Cuántas veces no queremos tirar la toalla? ¿Cuántas veces no nos sentimos débiles, drenados? No queremos seguir, nos sentimos desfallecidos. Y justo allí, cuando estamos en esa condición, justo allí, cuando estamos en esa posición, nos alcanza nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero, para sacarnos a la luz, para darnos fuerzas, para enderezar nuestros pies y para decirnos, aún falta mucho camino por caminar. La lucha aún no ha terminado. En Isaías 65:2, escucha, todos estos hombres de Dios
ellos eran nada más que un eco de lo que le pasa al mismo Dios. Eran nada más que un reflejo de lo que con que el mismo Dios tiene que luchar. Ellos expresaban de una manera humana lo que al mismo Dios le pasa. Escúchame. Escucha lo que dice ahí Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día a pueblos rebeldes. Está hablando aquí de Dios vivo y verdadero. El cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que escogía hacer lo que desagrada a Dios. Pueblo que Dios escogió para constituirlo como nación santa, como un pueblo escogido, para que anduvieran en buenas obras, para que anduvieran en santidad delante de Él. Pueblo al cual le dio un mandamiento, le dio instrucciones que tenían que cumplir, que tenían que seguir, para que no solamente se distinguieran de otros pueblos y pensaran que somos mejores, sino para que no participaran en las obras impías de maldad y de idolatría de otras naciones, sino que se guardaran para su Dios, para el Dios que lo había escogido como pueblo, que lo había escogido e instituido como nación santa. Sin embargo, ellos decidieron imitar a las naciones vecinas, imitar y caminar en las mismas obras y en los mismos caminos de esas naciones y desagradar en todo momento al Dios que los levantó como nación y que le dio una identidad como nación. Por eso aquí el profeta Isaías escribe: extendí mis manos todo el día a pueblos rebeldes. Esta es la profecía del Espíritu de Jehová a través de este profeta, que está realmente revelando esto, lo que está sucediendo. El cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, lo que ellos quieren, lo que ellos anhelan, lo que ellos deciden hacer, pues esos establecen por obra, justamente haciendo obras impías que desagradan a su Dios. Cuando Dios dice en su palabra que Él multiplica la fuerza que no tiene ninguna, está hablando que trasciende más allá de lo material y se posiciona justo en lo espiritual. Escucha, en Mateo 17:20 dice Jesús, ahí Jesús enseña. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Tienes que empezar a ver las cosas del reino con ojos espirituales y no con ojos humanos. Por eso tienes que alcanzar las fuerzas en Dios, porque con tus fuerzas humanas y con tu sabiduría y con tu psicología, tú no vas a lograr poder hacer las obras del reino. Solamente con la unción de lo alto que te da el Dios vivo y verdadero, solamente con las fuerzas, solamente con la fe que te posiciona en lo espiritual es que tú puedes avanzar. Tienes que saber que hay montañas que se levantan en tu vida, que hay retos, que hay situaciones que pueden venir para drenarte, para ponerte en cero. Pero que justamente ese es el momento en que Dios te da la fuerza para que trascienda de lo material a lo espiritual, de lo terrenal a lo celestial, de lo natural a lo sobrenatural. Es en el Dios vivo y verdadero, en el Dios que es eterno y que es sobrenatural, donde podemos alcanzar nuestras fuerzas, donde podemos renovar nuestras fuerzas, donde podemos hallar fuerzas cuando ya no tenemos ninguna y donde realmente podemos hallar todo el poder, todo el conocimiento, toda la sabiduría para poder hacer justos aquellas cosas que cuando recibimos el llamado de Dios en nuestra vida pensamos que son imposibles. Y si estás justo en ese punto,
que estás tratando de empujar algo que tú crees que es imposible, que te has drenado, que te sientes luchando solo, que no encuentras fuerzas, que no puedes seguir adelante, que estás en cero, nuevamente te repito, que estás justo en el punto que Dios quiere que esté. Recuerda, cuando Moisés fue llamado por Dios, no fue justo cuando entonces ya se le otorgó completamente el mandamiento. Él recibió aquello en su corazón de Dios de libertar a su pueblo, pero no hasta 40 años después que Dios ya lo comisiona y lo envía, cuando lo llama en la zarza y entonces sí lo envía a libertar a Israel. Tratar de hacer las cosas por ti mismo puede drenar tu fuerza. Tratar de hacer las cosas por tu habilidad, de hecho va a drenar tu fuerza. Tratar de hacer las cosas por tu conocimiento, por tu sabiduría, por quien tú crees que tú eres, de hecho no vas a avanzar una fracción de milímetro de donde estás. Pero cuando todo eso se haya drenado, cuando todas las fuerzas se hayan acabado, cuando las esperanzas hayan llegado a cero, cuando ya no puedas más, entonces ahí cuando estás en cero, en ese cero que está más negativo que el cero, es justo el momento en que si clamas a Él, que si te refugias en Él, que si buscas las fuerzas en Él, Él te va a dar las fuerzas que no tiene, porque va a multiplicar tus fuerzas justo allí cuando no tienes ninguna. Desde este lugar deseo que Dios te bendiga y deseo que bendigas tu vida. Si estás justo en este punto, deseo que con todo tu corazón busques a Dios vivo y verdadero y que halles las fuerzas que necesitas en Él, que halles el conocimiento que necesitas en Él, que halles la sabiduría que necesitas en Él, que halles la dirección, la guía que necesitas en Él, porque Él es el que multiplica tus fuerzas cuando tú ya no tienes ninguna. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Deseo con todo mi corazón que el Señor active los sueños de Cristo para tu vida, el propósito de Dios para tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.